construir más refinerías que nos permitan incrementar la producción de gasolinas en nuestro país. Respecto a la primera, la necesidad de reconfigurar las refinerías de Pemex viene de porque fueron diseñadas cuando México era un productor mayoritariamente de crudo ligero. Ahora somos un país que produce principalmente crudo pesado. En consecuencia, necesitamos reconfigurarlas para mejorar su eficiencia industrial. Lamentablemente, el viejo modelo regulatorio limitó mucho la posibilidad de que Pemex hiciera estas inversiones. El antiguo modelo regulatorio, que afortunadamente el Congreso renovó, prohibía a Pemex asociarse con empresas privadas para invertir no solamente para extracción, incluso para refinación. Cuando esto es una práctica internacional de lo más común en el mundo petrolero. Es más, nos llevaba al absurdo de que Pemex sí podía asociarse para construir refinerías fuera del territorio nacional, y construimos Deer Park con una importante empresa internacional, pero no podíamos asociarse Pemex en México con una empresa privada. A ese grado de absurdo se llegó. Afortunadamente ahora la reforma energética le da herramientas a Pemex para captar capital y tecnología tanto en refinación como en extracción de petróleo. Creemos que, bueno, ya nos explicará seguramente el director de Pemex más sobre esto, pero hay grupos interesados en asociarse con Pemex, como hay también grupos interesados que están en este momento haciendo estudios para construir nuevas refinerías en territorio nacional sin que tengan que ser con cargo al erario público. Se trata de grupos privados que están analizando zonas de Campeche, de Tabasco, de Veracruz, de Tamaulipas, para construir refinerías. Tenemos información de por lo menos 3 grupos, de 3 a 4 grupos que están en este proceso de planificación para inversiones en refinación. Respecto a la otra pregunta de cuándo estaremos preparados para dejar de usar energías fósiles, la ley de transición energética, que forma parte del paquete de la reforma energética y que salió adelante en este Congreso, nos fija metas muy concretas que cumplir en materia de transición energética. Este sexenio esperamos tener un 25% de capacidad de generación de energía limpia. Para el 2024, subiríamos a 35%, y para el 2050 por lo menos la mitad de la energía que generamos en el país deberá ser limpia. Para eso estamos trabajando a través de los mecanismos que presenté. Principalmente hay una serie de incentivos a la inversión en generación de energías limpias, como por ejemplo la deducibilidad inmediata de las inversiones que se hagan durante el primer año, el 100% de depreciación acelerada. La reforma creó el mercado eléctrico, creó los certificados de energías limpias, que son incentivos que genera el mercado energético para que haya más inversión en energías limpias. Y el mecanismo de las subastas de largo plazo, que estamos encontrando que es una herramienta que produce resultados concretos y rápidos para la transición energética. Respecto al tema del gas metano que planteó la diputada Nale del Grupo Parlamentario de Morena, ciertamente es un tema preocupante, diputada, es un tema que tenemos que atender con la mayor responsabilidad, y en ese sentido estamos implementando políticas públicas que nos permitan tener una mayor disponibilidad de gas húmedo. Estas políticas públicas son, en primer lugar, el esquema de la reforma energética que trae más productores de gas. O sea, no solamente Pemex ahora tiene la carga de producir gas en el país, vendrán empresas privadas también a producir gas
ahorita le hago una referencia a lo que estamos contemplando. La importación de gas natural de Texas que estamos trayendo nos va a permitir también liberar gas húmedo del sureste, llevar este gas al Bajío, a las zonas norte del país y tener un poco más de disponibilidad de gas húmedo para alimentar a la industria petroquímica nacional que tenemos que impulsar, y en eso también tengo una coincidencia con usted. Aprovechando este esquema que tenemos de la reforma energética, de que pueden venir también empresas privadas, en las licitaciones 1.1 hay un campo de exploración en aguas someras que creemos puede tener gas. En la 1.3 hay 12 campos de extracción terrestre, ahí podrá venir producción muy rápido, porque son campos terrestres maduros. La 1.4, en aguas profundas, estimamos que hay 4 campos con posibilidad de tener gas, y la 2.1 estimamos 8 campos. También creemos que en el farm out de Pemex Trión hay también posibilidades importantes de extraer gas. Entonces, estamos incluyéndolos en nuestras respectivas rondas para incrementar la producción nacional. Respecto a la pregunta de la diputada Sharon Cuenca del Grupo Parlamentario del Partido Verde, respecto a las energías limpias, ciertamente, como ya referí, tuvimos un muy buen resultado en la primera subasta. La segunda subasta, que se va a llevar a cabo el próximo 30 de septiembre, va muy bien. Inició en abril de este año. CFE está ofreciendo comprar 1.483 megawatts y 10.629.000 megawatts hora de energías limpias, e igual número de certificados de energías limpias. Con esto buscamos cumplir el requisito obligatorio de que por lo menos el 5.8% de la energía limpia que se comercialice en el mercado eléctrico, de la energía eléctrica que se comercialice en el mercado, sea limpia. Y ya estamos preparando, está en su etapa de precalificación. Tenemos más ofertas ya que en la segunda, que en la primera. Hay más ofertas en la segunda subasta que en la primera, y estamos preparando la tercera subasta para, conforme al calendario establecido en la normatividad, podamos lanzarla en abril del año entrante. Cedo la palabra. Muy bien. Muchas gracias. Cedería el uso de la palabra ahora al subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, el doctor Miguel Mesmángel. Adelante. Muchísimas gracias, senadora presidenta. Voy a seguir el mismo orden que el secretario Colwell, y también obviamente dejando las preguntas correspondientes para los directores generales de Pemex y de CFE. En primer lugar, con respecto al comentario de la senadora de la Peña y también de la diputada Nale de si es que hubo alguna politización en cuanto a la evolución de los precios, creo que vale la pena enfatizar que en todo momento, desde que estuvimos platicando de las bandas a finales del año pasado, incluso a inicios de este año, siempre platicamos que era muy probable que observáramos una cierta estacionalidad, un cierto patrón estacional particular en el caso de los precios de las gasolinas, muy similar a lo que observamos en el caso de los Estados Unidos, de donde obviamente estamos tomando los precios de referencia. Entonces, eso a lo que nos llevaba era que a comentar que lo más probable era que observáramos precios más bajos al inicio del año, vinculado a precios estacionalmente más bajos por el invierno y la primavera, ya después que en el verano observáramos
incrementos consistentes con la estacionalidad que observamos, porque en el verano tiende a utilizarse más el automóvil en los Estados Unidos durante las vacaciones de verano, y en ese sentido pues nosotros pensábamos que probablemente íbamos a estar observando un patrón en ese sentido para el país, entonces vinculado al régimen de las bandas. Entonces, en ese sentido, sí, creo que sí vale la pena enfatizar que este fue un patrón de precios que nosotros de hecho anticipábamos que podríamos estar observando por la estacionalidad en los precios de gasolina en los Estados Unidos, y es algo que comentábamos desde finales del año pasado cuando propusimos el esquema de las bandas. Con respecto a la pregunta de deducibilidad también de la senadora de la Peña, la deducibilidad en Pemex, y si eso está teniendo algún impacto sobre los precios de las gasolinas. El tema de la deducibilidad en Pemex, y es correcto, sí había un problema por una limitada deducibilidad en Pemex, pero donde ese problema de limitada deducibilidad aplicaba en el régimen fiscal de hidrocarburos y también de producción de gas, donde lo que se establecía era que como máximo Pemex podía estar deduciendo hasta X% del costo del hidrocarburo producido. ¿Cómo sucedió que bajó el precio de los hidrocarburos? Eso nos llevó a que bajara también ese límite de deducibilidad que no estaba reconociendo los costos quizás un poco más elevados de Pemex. Entonces, en ese sentido, la senadora tiene toda la razón. Existía un problema de deducibilidad, pero esa deducibilidad era un problema para el régimen fiscal de hidrocarburos. No tenía nada que ver con el tema de los combustibles. Ahora, justamente lo que se hace es que, como parte de las medidas para ayudarle a Pemex a resolver los problemas financieros que está teniendo durante este año, se toma la decisión de modificar justamente ese límite de deducibilidad. Entonces, para ello se saca un decreto desde hace un par de meses, donde se incrementa el límite de deducibilidad que va a poder estar aplicando Pemex tanto para campos de crudo como para campos de gas. Entonces, en ese sentido, reconociendo que existe el problema que usted mencionaba, senadora, es que justamente como parte del paquete de apoyo a Pemex se toma la decisión de que se estarán ajustando esos límites de deducibilidad, y donde se busca que eso le permita a Pemex mantener recursos por arriba de lo que hubiera mantenido después de pago de impuestos, mayores en cerca de 50,000 millones de pesos. Es parte del paquete de medidas que se anuncia para Pemex hace un par de meses, y donde usted muy claramente tiene razón en que definitivamente existía un problema desde el punto de vista de deducibilidad limitada que estaba apretando a Petróleos Mexicanos. Pasando a los comentarios y preguntas del diputado Castañeda, desde el punto de vista de cuál es el impacto que se espera desde el punto de vista del incremento, me voy a referir particularmente al caso de las gasolinas. Aquí vale la pena enfatizar que en el momento en que se habla y se determina la banda para este año, justamente lo que se busca es limitar el que pueda haber alguna afectación en casos de volatilidad de precios internacionales, y por eso se fija la banda como el precio del año pasado más 3%, donde el 3% es el objetivo de inflación de Banco de México. Entonces, justamente lo que se busca es que en el peor de los casos, lo que pudiera terminar observándose es el precio del año pasado más 3%, que es un resultado plenamente consistente con el objetivo de inflación de Banco de México situado en 3%. Como platicábamos, en el promedio durante el año, de hecho, hemos observado que el precio de la gasolina incluso está ligeramente todavía por debajo de lo que observamos el año pasado, pero en el peor de los escenarios pudiéramos terminar en un escenario donde pues, los precios estuvieran 3% arriba de los precios del año pasado. Entonces, en ese sentido, con respecto al objetivo de inflación de Banco de México, el incremento en precios cuando mucho será consistente con ese objetivo de inflación. Comentaba el tema de la banda y su inquietud sobre el proceso de liberalización de precios hacia adelante. Aquí obviamente es que se busca el que haya una secuencia
cuidadosa que nos vaya permitiendo ir consolidando un entorno de competencia previo a la liberalización de los precios. Entonces, en ese sentido, por eso es que en 2015 se hace el primer cambio de un precio único a un precio máximo. Después, a partir del 1 de enero de este año, se permite que hayan estaciones de servicio que no tengan que ser franquiciatarias de Pemex, y ahí hemos empezado a observar algunas empresas franquiciatarias. Se empiezan a dar también permisos de importación que originalmente estaban previstos para darse y abrirse apenas el 1 de enero de 2017, pero compartiendo la inquietud del diputado de que es necesario el asegurar que hayan condiciones de competencia adecuadas antes de la liberalización de los precios, es que se toma la decisión de que se va a adelantar la liberalización en las importaciones de gasolinas para el primer semestre de este año, es decir, se adelanta casi un año, justamente para ir reforzando el proceso de competencia, y donde en todo momento pues estaremos manteniendo una continua comunicación con COFECE para ir asegurando que se vayan dando las condiciones necesarias que hagan que cuando liberalicemos los precios o se liberalicen los precios en el 2018, ello se dé bajo condiciones adecuadas de competencia. Ahí, por ejemplo, vale la pena enfatizar que COFECE saca hace unas pocas semanas un reporte con sugerencias adicionales de cómo podemos estar reforzando el proceso de apertura, justamente para asegurar el que tengamos condiciones de competencia adecuadas, y donde yo creo que muchas de las recomendaciones son cosas que debemos de estar haciendo y a las cuales debemos de ponerle mucha atención, justamente para asegurar que tengamos un ambiente con la máxima competencia. Con respecto a un par de comentarios del diputado del Rivero, mencionaba los cambios en el marco presupuestal de Pemex, y aquí vale la pena enfatizar que realmente el cambio en el marco presupuestal de Pemex que se aprueba es para que Pemex ya tenga que empezar a comportarse como una empresa cada vez más parecido a cómo se comportaría una empresa privada. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente a Pemex lo único que se le solicita dentro del marco presupuestario actual es que uno cumpla con el déficit, el balance público que le apruebe el Congreso de la Unión, es decir, el monto de endeudamiento o de ahorros que le apruebe el Congreso de la Unión, que cumpla con un techo de endeudamiento y que cumpla con un techo de servicios personales. Fuera de eso, Pemex puede hacer cualquier cosa que quiera, es decir, lo que se busca es que Pemex tenga la máxima flexibilidad desde el punto de vista de los ajustes que pueda ir haciendo. Eso obviamente que implica también, y esa era una demanda vieja de Pemex, que Pemex pudiera utilizar sus ingresos excedentes cuando los tuviera. Eso se lo permite el marco presupuestario actual, donde obviamente si Pemex tuviera ingresos excedentes, siempre y cuando mantuviera el mismo balance que le apruebe el Congreso de la Unión, puede utilizar esos ingresos. Eso también que implica que si tiene faltantes, también Pemex tendrá que hacer los ajustes propios, como lo estamos haciendo y lo estamos viendo en el caso pues, de la mayor parte de las empresas privadas internacionales en todo el mundo, frente a las distintas evoluciones que hemos visto en los precios del petróleo. Con respecto a su comentario de ajustes en el IEPS de gasolinas, obviamente pues esa será una decisión a fin de cuentas pues del Congreso de la Unión, yo creo, en el contexto de la discusión del paquete económico. Ahora, creo que sí vale la pena enfatizar varios temas que ya platicábamos. En general, el IEPS de gasolinas tiende a ser un impuesto progresivo, y eso lo veíamos dentro de las láminas de la presentación, donde pues, realmente es el 30% de los ingresos de mayores de hogares, el 30% de los hogares de mayores ingresos es el que realiza el 70% del gasto en los combustibles, es decir, los impuestos a los combustibles en general tienden a ser impuestos altamente progresivos, y obviamente por razones de contaminación, de congestión. Por ejemplo, en la cumbre de París el año pasado, para hablar de cambio climático, se habla de la importancia de los impuestos al carbono y de ponerle precios al carbono. Entonces, en ese sentido, como veíamos, la gran mayoría de los países establecen impuestos al carbono, y donde México también ha tenido y tiene sus impuestos a los combustibles, a pesar de lo cual, como veíamos, los precios de los combustibles en México se ubican por debajo del promedio internacional y por debajo de muchos de los otros países de la región, por no hablar de países industriales. Pero sí, obviamente, dejando claro que esa discusión, pues a fin de cuentas, quien terminará decidiéndola será el Congreso de la Unión, probablemente en el contexto de la discusión para el paquete económico del próximo año.
Finalmente, con respecto a la pregunta del diputado Orozco, ya un poco lo anticipaba el director general de Pemex. En el mercado de gas LP, de hecho, vamos más adelantados en el proceso de transición y apertura que en algunos de los otros mercados. Porque en el mercado de gas LP, a diferencia de, por ejemplo, el mercado de combustibles, donde teníamos un monopolio público, en el mercado de gas LP ya teníamos cierta presencia y cierta inversión del sector privado en distintas etapas de la cadena. Entonces, eso que nos está permitiendo que de manera más rápida empecemos a observar competencia entre productores y comercializadores de lo que esperamos ver en los otros mercados. Obviamente esperamos que en los otros mercados vayamos observando, en la medida en que se vaya consolidando, mayor presencia de otros participantes, mayor inversión en toda la cadena, un poco lo que estamos viendo en el mercado de gas LP, donde en el mercado de gas LP, como ya mencionaba el director general de Pemex en su presentación, hemos estado observando descuentos ya con respecto al precio máximo. Hemos empezado a observar que algunas compañías empiezan a ofrecer descuentos de entre 1 y 2 pesos por kilo, es decir, disminuciones de entre 8 y 16% más o menos del precio máximo. Entonces, un poquito, ¿qué esperamos? Que obviamente una mayor competencia pues nos redunde en mejores condiciones de las que estaríamos observando de otra manera. Gracias. Muchísimas gracias, subsecretario. Ahora toca el turno del director general de Petróleos Mexicanos, el doctor José Antonio González Anaya. Adelante. Muchas gracias, senadora presidenta. Muchas gracias por las preguntas. En varios sentidos, hubo varias preguntas alrededor del tema de refinación por parte de la diputada Angélica de la Peña, y también del diputado Ricardo Rivero, así como de la diputada Rocío Nale. Pues varios aspectos. De manera muy puntual, el tema de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación del 2014. Se está en proceso de sanear estas observaciones. Fue un proyecto que se hizo en el 2014, hace ya varios años, y la proyección fue quizás, a la luz de lo que ha pasado, más optimista de lo que parecía, de lo que se materializó en los escenarios, y tiene algo de sentido. Si recordamos la grafiquita de los precios del petróleo, en el 2014 los precios del petróleo estaban como en 100, y ahora pues están mucho más abajos. Sin embargo, a la fecha se ha cumplido con el 94% del programa de mantenimiento de esas observaciones, y hacia adelante estamos trabajando para terminar con lo que queda. En la rehabilitación de las instalaciones vamos menos avanzados, vamos poco más de la mitad de las 44 programadas, que me lleva al tema de manera más general de las refinerías. El tema de la refinación en el país ha sido un problema para Pemex complicado desde hace tiempo. Traemos ahora una capacidad más o menos de refinación de 1 millón de barriles diarios, y se ha mantenido más o menos estable en los últimos 3 o 4 años. Y lo que estamos buscando es trabajar en varios frentes. Ya mencionó el secretario la necesidad de la reconfiguración de 3 refinerías. Se han reconfigurado 3. Esto se vuelve un poco técnico, pero en estas reconfiguraciones una de las partes muy importantes es precisamente bajar la producción de combustóleo, para el cual cada vez existe menos demanda, porque, como ya se comentó, es menos eficiente para generar electricidad, contamina más y hay menos demanda, no solo en México, sino en el mundo. Entonces, hay que ponerles plantas, se llaman coquizadoras, para aprovechar mejor después de los procesos de refinación y producir otros, aumentarles los rendimientos a las refinerías y producir otros productos.
el programa de inversión ha sido importante, sin duda nos gustaría acelerarlo y el objetivo va a ser acelerarlo, pero para darnos una idea, del 2013 a la fecha se han invertido más de 40,000 millones de pesos en las refinerías. Y lo que vamos a buscar hacia adelante, como ya mencionó el secretario, es tomar la flexibilidad de la reforma energética para hacer algún tipo de asociaciones alrededor de estos procesos y así atraer capital adicional, poder acelerar la reconfiguración de las refinerías y además mejorar su funcionamiento. Se mencionó de manera aislada por el diputado Ricardo Rivero los paros no programados, etcétera. También es interesante, se puede hacer y lo podemos hacer. La refinería que tiene Pemex en Deer Park tiene una eficiencia mucho mayor, tiene un índice de paros no programados, mucho menor. Entonces tenemos que trabajar en buscar atraer capitales para invertir más rápido, aunque la inversión ha sido del orden de 40,000 millones de pesos del 2013 a la fecha. Tenemos que mejorar la eficiencia y tenemos que buscar asociaciones para atraer capital. Habiendo dicho eso, yo no tengo conocimiento de ninguna concesión en la refinería de Madero que se comentó. No tenemos ninguna concesión en esa refinería. Entonces, este es el panorama en el área de refinación. En el área de la plataforma de producción, que también lo comentó la diputada Angélica de la Peña y alguno de las otras intervenciones, pues se comentó otra vez, Pemex está invirtiendo una cantidad bien importante, cerca de 160,000 millones de pesos en exploración y producción al año. Y además se está potenciando con programas y procesos como el Farm Out de Trión que presentamos. Este campo tiene un potencial de producción enorme. Ciertamente va a tener producción dentro de varios años, no va a ser inmediato, es un desarrollo de un campo complicado y complejo, pero también participaremos en la ronda, en la ronda 2 que lleva la Secretaría de Energía, con campos en aguas someras que tendrán aumentos de producción más inmediatos y de esta manera, de manera gradual. Desgraciadamente, las inversiones en el sector energético, sobre todo en el área de producción, llevan tiempo y será un proceso gradual mediante el cual se estabiliza y eventualmente se recupera parte de la plataforma. Un par de puntos sobre el abasto de diésel, pues nosotros encantados de recibir información puntual. Ciertamente en algunos momentos hemos tenido algunos problemas, pero han sido aislados, no tenemos un problema hasta donde tenemos sistemático, pero encantado ver dónde estamos teniendo esas áreas. Y sobre la inversión en fertilizantes se sigue manteniendo y se va construyendo para tratar de conjuntar con las otras plantas que se tiene en esas áreas. Entonces creo que con eso más o menos cumplo con las partes que a mí me corresponden. Les agradezco mucho las preguntas y las observaciones. Muchísimas gracias al doctor José Antonio González Anaya. Pasaríamos entonces con la intervención del director de la Comisión Federal de Electricidad, el doctor Jaime Francisco Hernández Martínez. Adelante. Gracias, senadora presidenta. Primero, agradecer a la diputada Sharon Cuenca sus comentarios
Y sobre su pregunta respecto de la segunda subasta de largo plazo, ya el secretario Joaquín hacía algunos comentarios, los más relevantes. Con el ánimo de complementar la información, podría agregar que en este diseño de la segunda subasta se reproducen esencialmente los elementos de la primera con algunas mejoras que para nosotros son muy importantes. En primer lugar, para que CFE Suministro Básico pueda acreditar que se cumplen los requisitos de cobertura, se necesita que al menos el 80% de los productos ofertados estén asociados a las energías limpias, lo cual es un punto para nosotros relevante. Competirán las fuentes de generación limpia, fotovoltaica, solar, eólica, hidráulica, geotérmica, y será una subasta nacional que, como ya comentaba, atenderá también los puntos de mayor demanda en el país. Se fomentarán, se estima que cerca de 4,000 millones de dólares en inversiones a través de la subasta. El diputado Rivero hacía preguntas también sobre la subasta y después preguntaba que qué pasaría en el caso de que existieran algunos excedentes derivados de las tarifas de energía eléctrica. Repetiré algunos de los elementos que ya comentaba el subsecretario Mesmajer respecto de Pemex, que también le aplican a la Comisión Federal de Electricidad. A partir de la reforma energética, el control financiero de la empresa lo tiene el Congreso de la Unión a través del establecimiento de una meta de balance financiero, de un techo de endeudamiento neto y de un techo de servicios personales. Se traslada al Consejo de Administración de la CFE la decisión respecto del uso que se dará al presupuesto y también el uso de los posibles ingresos excedentes que antes tenían que enterarse a la Secretaría de Hacienda y ahora, siempre que se cumpla la meta de balance financiero, pueden ser utilizados por la propia empresa para financiar sus proyectos de inversión. Adicionalmente, como parte de la reforma energética, se transformó el régimen fiscal aplicable a la CFE, se venía cobrando un aprovechamiento que era equivalente al 9% de los activos de la CFE cada año y ahora migramos a un régimen en el que pagaremos el ISR como cualquier otra empresa en el caso de tener utilidades. Además, el gobierno federal se reserva la potestad de poder decretar un dividendo a la CFE. Para este año no fue establecido un dividendo y estaremos atentos de las definiciones que se tomen para los años por venir. El diputado Orozco también hacía preguntas respecto de las medidas que se están tomando en la CFE para minimizar o mitigar los riesgos que existen en el suministro de gas natural. Yo comentaba algunos de los datos relevantes de la estrategia. Primero, estamos impulsando junto con el sector privado la expansión de la red nacional de gasoductos. Se trata de 26 gasoductos con una inversión de 13,600 millones de pesos. De ellos, 4 ya están en operación, que comprenden alrededor de 1,300 kilómetros de ductos. 20 más están en construcción y eso sumarán alrededor de 6,300 kilómetros de ductos y 2 más que solo son ramales pequeños en el norte del país por alrededor de 30 kilómetros, están próximos a licitarse. Con esta estrategia, la red nacional de gasoductos no solo será más robusta, sino que podrá tener redundancias en el sistema, lo cual incrementa de manera muy relevante, digamos, mitiga de manera muy importante las faltas de suministro que tenemos. Llevamos ya 37 meses sin alertas críticas de gas natural, gracias a la estrategia coordinada por la Secretaría de Energía, que acompañamos tanto Petróleos Mexicanos como la CFE. Adicionalmente, nos ocupamos de privilegiar una mezcla balanceada en la tecnología que utilizamos y en los combustibles que usamos para la generación de energía eléctrica, de manera que, para decirlo muy coloquialmente, no pongamos todos los huevos en la misma canasta. Podemos tener acceso a energía proveniente de energía hidráulica, a fuentes renovables, al gas natural, y estamos haciendo algunas inversiones para reconvertir algunas de nuestras centrales de manera que puedan utilizar indistintamente combustóleo y gas natural, y eso le agrega seguridad al suministro de la energía eléctrica en el sistema. Muchísimas gracias. Pasaríamos entonces a la segunda ronda de preguntas. Les pediría que hiciéramos un esfuerzo para que nuestras intervenciones sean hasta de 3 minutos y comenzamos con el senador Zoé Robledo por parte del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, senador Zoé Robledo.
Muchas gracias. Intentaré ser verdaderamente breve. La primera pregunta es para el director de la Comisión Federal de Electricidad. Si nos puede comentar cuál será el monto de los precios de los pagos fijos que tendrá que erogar la CFE para el uso de gasoductos particulares. Y en el caso de que se incrementaran esos